En este video vamos a continuar aprendiendo sobre otras etiquetas para el body, para estructuración de contenido. Vamos a continuar en la parte del documento donde lo dejamos en el video anterior y bueno, empecemos. Entonces la siguiente etiqueta que vamos a conocer es la de nota destacada, ¿sí? Y una nota destacada es un block quote. Entonces, block quote. Entonces esta es la etiqueta para esas... si ustedes han visto periódicos o revistas, hay ciertas partes en los textos donde se destaca, no es un título, sino que en un recuadro se hace un destacado de una parte importante del texto. Entonces eso es una nota destacada en los medios impresos. Ese mismo concepto está en el mundo, digamos, en la web para contenidos. Entonces el equivalente a nota destacada es el block quote. Entonces voy acá a resaltar parte del contenido del que copiamos del que copié del párrafo que tomé como ejemplo. Entonces voy a copiar ese ejemplo. Esta planta, con esta planta se beneficia, creo que este es un texto destacado. Con esta planta se benefician 447.000 ciudadanos. Copiamos y vamos a nuestro block quote y lo pegamos en la mitad. Guardamos y vamos al navegador y visualizamos cómo se ve ese contenido. Entonces en ese momento destaco con el color azul cómo es ese contenido para el navegador. Como si ven que se separa un poco del párrafo, mientras que los párrafos visualmente se ven pegados digamos, al lado izquierdo de la pantalla. El block quote tiene un área de respeto. Y esto es para ya la parte de diseño. Recordemos que todo esto lo veremos ya con CSS. Bueno, entonces esto es para un block quote. Ahora vamos a ver otra etiqueta que es la de tablas. Entonces las tablas las tablas están hechas para estructurar contenido o datos, contenido numérico o datos básicamente. Hace como 20 años atrás, cuando en el diseño web se utilizaban muchísimo las tablas, no para la tabulación de datos, sino precisamente para hacer diseños visuales. Eso era una mala práctica de aquella época, pero era muy común hace 20 o 25 años atrás, cuando la web era, bueno, en sus inicios. Realmente las tablas son eso, tabulación de datos. Entonces vamos a empezar a crear una tabla en nuestro documento HTML. Listo, entonces después del block quote damos un espacio y continuamos con nuestra tabla. Entonces para la tabla la etiqueta es table, abrimos la etiqueta y la cerramos. Table, así como vemos en este momento, aquí está la apertura y aquí está el cierre de la tabla, como se destaca con el color azul. Listo, entonces las tablas tienen dos partes, o una tabla está compuesta por dos partes: la cabecera de la tabla, o el encabezado de la tabla, y el cuerpo de la tabla. Entonces el encabezado de la tabla es esta etiqueta, T-head. Aquí. Listo, entonces abrimos nuestro T-head, encabezado de tabla, y cerramos nuestro T-head. Dentro de este encabezado colocamos como las tablas tienen dos características, ya en cuanto a su estructura compositiva, está compuesta por columnas y por filas. Entonces aquí vamos a colocar una primera fila, que sería un TR, ¿sí? Esto es lo que sería una fila en la tabla. Esta fila, aquí es donde, como es el cabezote de la titulación de los contenidos de la tabla, vamos a colocar pues los títulos correspondientes a la información que se va a estructurar. Entonces voy a hacer una tabulación de semana, fecha, tema y objetivo, ¿sí? Como una tabulación de información básica. Entonces para el primer título sería TH, que sería header table, o sea, título de la tabla, o título de tabla, y voy a colocar 4 de estos correspondientes a los títulos que mencioné anteriormente. Entonces los estructuro. Acordémonos de indexar el documento, ¿sí? Para
para que corresponda a quien se debe el orden. Listo, entonces el primero sería semana, luego seguimos con fecha, luego seguimos con tema y por último sería objetivo. Listo, guardamos y ya tenemos digamos, la estructura básica del encabezado de la tabla. Ahora, después del encabezado, vamos a hacer el cuerpo de la tabla, el cual es T-Body. ¿Sí? Abrimos nuestro T-Body y cerramos nuestro T-Body, que es el Table Body o cuerpo de tabla. Dentro de este cuerpo de tabla, pues lo mismo, vamos a colocar nuestra la primera fila del cuerpo de la tabla, ¿sí? Y la segunda fila ya de la tabla completa, porque recordemos que la primera fila fue para el cabezote y esta segunda fila va para el cuerpo de la tabla. Entonces tenemos un TH, que sería Table Run, creo que es. Y bueno, entonces aquí vamos a empezar a organizar ya parte del contenido. Entonces tenemos colocamos un encabezado, un TH, un título para esta estructura. Luego seguimos con un TD, que es como sería Table Date o dato de tabla. Y aquí seguimos con datos de tabla, ¿sí? Entonces aquí, como estamos hablando de semana, entonces en la primera semana sería la semana 1 en el table. O sea, este primer TH corresponde al primero que se encuentra acá, que es el título de la tabla de la primera fila de la tabla, del cuerpo de la tabla. Entonces sería la semana 1. Luego colocamos en el siguiente dato de tabla, que sería la fecha, por decirlo, vamos a colocar una fecha aleatoria, número X, 2 de marzo 2022, ¿sí? Luego el siguiente contenido vendría siendo o tendría injerencia con el tema. El tema sería organización de mercancía, ¿sí? Mercancía, por decir algo, ¿sí? Y el objetivo de esa organización de clasificar toda la mercancía posible. Bueno, ahí como por dar una estructura general. Ahora volvemos y se vuelve y se repite esta estructura. Copiamos, pegamos y ya no sería la siguiente datos, no sería la semana 1 sino la semana 2. Entonces la semana 2, ya esto sería, digamos, 2 de marzo, digamos que esto sea el 10 de marzo, ¿sí? 10 de marzo, organización de mercancía. Aquí podríamos colocar aquí, si estamos hablando de un almacén, podríamos como colocar revisión de vencidos, ¿sí? O sea, me refiero como a productos vencidos. Entonces aquí sería revisar todos los productos y retirar de los estantes la mercancía que ha caducado por fecha de vencimiento, ¿sí? Algo así, algo muy... Y así, bueno, tenemos ya una segunda semana y volvemos y repetimos esto. Control copy, copiamos el
la fila y pegamos otra fila con su contenido. Entonces ya sería la semana 3, eso sería, digamos que esto es el 12 de marzo, ¿sí? No 10, 11, digamos que esto es el 17 de marzo. Clasificación de rotativos, clasificación de rótulos. Bueno, es como por, y acá le damos otro contexto, verificar toda la rotulación de los productos. Listo, guardamos. Y con esto ya tenemos nuestra tabla. Guardamos, vamos al navegador y refrescamos. Entonces esto es ya, así es que se ve. Miren, entonces tenemos semana 1, 2, 3, fecha. Entonces la fecha está 22 de marzo, 2 de marzo, 10 de marzo y 17 de marzo, ¿sí? Tema, entonces acá está organización de mercancía, revisión de vencidos, clasificación de rótulos. Objetivo, clasificar toda la mercancía posible frente a la primera semana. Entonces esta es la forma, y así sucesivamente. Entonces esta es la forma en que se estructura un contenido en una tabla, de manera organizada, y ya la parte estructural de la parte gráfica se realiza en CSS, pero lo que se hace acá es organizar de manera adecuada el contenido. Ahora, adicional a esto, voy a hablar sobre un tema que es las tablas accesibles. Entonces, esto es volver las tablas que cumplan con criterios de accesibilidad y usabilidad web para personas que tienen problemas, un grado de dificultad mayor y que necesitan navegar por browsers de audio, ¿sí? O navegadores de audio. Entonces, ya teniendo nuestra tabla estructurada, pues vamos a agregar la parte de accesibilidad, digamos que esta tabla se convierta en una tabla usable, ¿sí? O accesible. Entonces, para ello vamos a empezar con la primera. Aquí volvemos al GEAD y vamos a colocar unos IDs. Los IDs, aquí me adelanto, son identidades únicas, un ID, y estas identidades únicas ayudan a que la información se pueda, digamos, recoger de una manera muy sistemática y ordenada. Entonces, este ID, esta identidad única, colocamos la letra ID igual y entre comillas y le damos un nombre. Vamos a colocar aquí, voy a colocar COL como columna, para no colocar, o sea, como la abreviatura de columna, pero no voy a colocar toda la palabra columna, sino COL para columna 01, ¿sí? Esta es la primera columna 01 de información. A esta segunda, al tercer TH o título, le coloco otro ID igual entre comillas y columna 02. Y a nuestro cuarto ID de título le coloco otro ID igual comillas y columna 03, ¿sí? A este primer TH no se le coloca nada porque no va a ser necesario para la referente de contenido. Guardamos y ahora vamos a la parte del contenido. Entonces, en el contenido, en el primer TH, en el primer título, vamos a colocar lo mismo, un ID, una identidad única, que sería fila 01, ¿sí? Fila 01, y vamos a hacer los siguientes con las siguientes filas. En la siguiente, ID, identidad única, fila 02 para la siguiente fila, y busco la tercera fila OTR y le coloco aquí ID en el título en el TH, ID igual comillas fila 03. Listo.
Entonces, ya con eso ya hemos clasificado los títulos de los contenidos dentro de las columnas, dentro de las filas, perdón. Ahora, nos regresamos al primer TR del cuerpo de la tabla del body, que lo estamos viendo en este momento, y debajo de la fila 1, del ID de fila 1, vamos a colocar un encabezado, que sería header. No me acuerdo cómo es que se escribe headers, creo que es headers, sí, headers, listo, y igual entre comillas. Entonces acá empiezo a mezclar las filas con las columnas. Entonces digo que esta información pertenece a la fila 01, espacio, columna 01, ¿sí? Voy al siguiente dato de tabla, un encabezado headers, ahí está, y le digo que esta información pertenece a la fila 01 y a la columna 02, y sigo así, headers aquí, que esta información pertenece a la fila 01 a la columna 03, listo, y vamos con la siguiente columna, fila, a la fila número 2. Entonces en el primer dato de tabla coloco headers entre comillas, y ahí coloco fila 02, columna 01, ¿sí? El siguiente headers sería fila 02, columna 02, y continúo con otro headers y digo que esta información pertenece a la fila 02 con la columna 03, y por último, y repetimos el mismo proceso en la tercera fila. Entonces aquí en el primer dato de esta fila, headers, y coloco esta información pertenece a la fila 03, columna 01. Luego empiezo con la headers, esta información pertenece a la segunda, a la fila, o sea, el segundo dato de tabla, le coloco un header y digo que esta información pertenece a la fila 03, columna 02, y el último headers, que pertenece a la fila 03, columna 03, y guardamos. Entonces de esta manera se va clasificando la información, y esto sobre todo se utiliza para que los lectores de audio puedan leer este tipo de columnas y le indique a esos usuarios invidentes estructuralmente cómo está hecha o realizada esa columna y a qué pertenece la información. Guardamos. Visualmente no va a cambiar lo que estamos viendo acá, pero sí la tabla va a quedar accesible. Entonces con esto terminamos el contenido para esta clase, y la próxima clase, para el próximo video seguimos con otro contenido de etiquetas de HTML. Muchachos, gracias, y nos vemos luego. Chao.